Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias Caracol para que usted comience el día y la semana. Muy bien informado. Muy bien informados, al mejor estilo de Noticias Caracol. Tenemos todos los detalles de la gigantesca operación para trasladar en las próximas horas nuevos integrantes de las FARC a la mesa de diálogo en Cuba. Pero antes tenemos una historia que genera una gran preocupación. Al parecer, por xenofobia, un joven afrodescendiente fue asesinado en el sur de Bogotá. Vamos de inmediato con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien tiene detalles de lo ocurrido. Eduard, buenos días, adelante. Vanessa, muy buenos días. Mire, quiero contarle que este hecho se registró casi a las 7 de la noche en los límites del barrio Inglés y el barrio Claret en el sur de Bogotá. Dicen algunas personas, habitantes de este sector, que al parecer hay un grupo numeroso de personas que residen allí y que no quieren convivir con los afrocolombianos que están desde hace varios años en este punto de la ciudad. Afirman que ayer un hombre salió de su vivienda, vio cuando transitaba un afro por la calle principal del barrio, lo agredió con un arma blanca y minutos después falleció en un centro asistencial. Vean ustedes mismos las denuncias que hacen este grupo bastante numeroso a las cámaras del Ojo de la Noche de Noticias Caracol. En el barrio Claret, ubicado en el sur de Bogotá, la muerte de un afrocolombiano provocó la ira de la comunidad. Por ser negro lo mataron. Según la información recopilada por la Fiscalía, un habitante del sector que al parecer no está de acuerdo con la presencia de los afrocolombianos en el sector, apuñaló al joven de 25 años, quien transitaba por la transversal 27 con calle 44 Sur. Y salió el cucho de la casa del Bravo, y entonces se puso a discutir con el muerto. Y ahí se cogieron a cuchillo y tal, y entonces el cucho pues tenía un cuchillo más grande y al pelado se le acercó también a Ale, ¿no? Y el cucho llegó de uno y le metió la puñalada. Dicen los testigos que tan pronto el hombre apuñaló a Jimmy Navas de 25 años y ante el acoso de decenas de personas que pretendían lincharlo, pasó la calle y se entregó a los policías del CAI El Claret. Un pelado de menos de 25 años, por estar arrimado a una ventana, sale el dueño de la casa y le dice: quítate de mi ventana porque no gusto de negro. Cuando vio, ya lo había apuñaleado con un cuchillo de cocina. Con una herida en el pecho, fue remitido de urgencia hasta la clínica El Carmen, donde a las 10 de la noche falleció. Lo trajimos vivo, por favor, denos traslado. No les dio la gana y a la hora nos dijeron ya está muerto. Luego de conocer la noticia de la muerte de Jimmy, algunas personas con piedras destruyeron las ventanas y la puerta principal de la casa del supuesto agresor. A raíz del crimen, la comunidad denunció abusos de los habitantes del barrio y todo por el color de su piel. Ya varios compañeros han tenido problemas porque el cucho es racista, ¿sí me entiende? Él dice que a él no le gustan los negros. No le arriendan a negro, con niño peor. El supuesto asesino fue puesto a disposición de la Fiscalía. Preocupante, muy preocupante esa denuncia, Eduard. Y también, ¿qué fue lo que pasó con un menor de edad que murió supuestamente durante un enfrentamiento entre criminales y la policía en Bogotá? Dicen precisamente que ocurrió en la localidad de Bosa ayer, en horas de la tarde, que al parecer la policía se enfrentó con un grupo de delincuentes que al parecer habría atracado un establecimiento en este punto del sur de Bogotá. El comandante de la zona habló del caso y esto fue lo que le contó a Noticias Caracol. Un ciudadano es requerido por una patrulla del cuadrante para un registro, el cual sale corriendo e ingresa a este sector, Rincón de San José. La patrulla lo sigue y es recibida a disparos. La patrulla se repele y también se defiende. Posteriormente ya la comunidad lleva a un joven con un impacto de bala en su abdomen. Más adelante también vamos a hablar de un grave accidente de tránsito que se presentó esta madrugada en una vía bastante complicada, la avenida Boyacá con 1 de Mayo, mucho accidente en este punto, donde un hombre fue arrollado por un vehículo fantasma, pero más adelante les voy a contar qué pasó con ese vehículo fantasma. Además, la captura de 2 hombres que agredieron a otra persona con un arma blanca, pero esta vez con los uniformados del CAI de Venecia. Ya regresamos con usted, Eduard. Muchas gracias por este primer avance del Ojo de la Noche. Y vamos ahora al departamento del Meta, donde el gobierno nacional suspendió las operaciones militares en 4 municipios para facilitar el traslado de jefes guerrilleros a la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. En vivo vamos a ir al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con Eduard García. ¿Qué se sabe de la operación de traslado, Eduard? Juan Diego, buenos días. Efectivamente, todavía nos encontramos aquí a la expectativa de que lleguen los 2 comandantes guerrilleros del bloque oriental aquí en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
Son 4 municipios que se han dispuesto para terminar las operaciones o suspender las operaciones militares. Hablamos de Uribe, de Vista Hermosa, de Mesetas y de La Macarena. Esos son los municipios que cesarán el trabajo militar, en donde le darán o estarán facilitando que las personas o que estos guerrilleros, estos comandantes guerrilleros, puedan trasladarse sin ningún inconveniente hasta la capital del Meta y hasta el aeropuerto Vanguardia para poder desplazarse luego a la capital del país. Bueno, estamos pendientes de esa información y en medio de las acciones que buscan consolidar los diálogos de paz en La Habana, el conflicto armado sigue cobrando vidas aquí en el país. La inspección de San Antonio de Getuchá, esto es en el Caquetá, fue escenario en las últimas horas de fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC. 3 militares murieron y 5 personas más resultaron heridas. Noticias Caracol logró llegar hasta la zona. Desde el aire, la Fuerza Aérea repelió el ataque de las FARC contra la población civil en San Antonio de Getuchá. Estas imágenes muestran el operativo que desplegó la fuerza pública contra los subversivos, que según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, intentaron tomarse la población. Intentaron copar unas unidades en un combate donde queda reflejado una vez más el heroísmo de los soldados del pueblo colombiano. Noticias Caracol llegó hasta la inspección ubicada en el municipio de Milán. Y este es el panorama luego del ataque. Se aplomó como hasta las 12 de la noche más o menos. ¿Desde las 5? Sí, desde las 5, porque ya operaron balas por todos lados por ahí. Siempre estuvo caliente. Es algo que pues produce terror, mucho susto, mucho miedo, y más nosotros que vivimos aquí cerca de la estación de la policía. Durante los enfrentamientos murieron 3 militares y 3 uniformados y 2 civiles resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados a la clínica Medilácer en Florencia. Lamentablemente tenemos 2 personas heridas de la población civil, un adulto y un niño de 3 años. Este es el estado en el que quedó la subestación eléctrica, también atacada con explosivos por los guerrilleros. Logran derribar y causarle daño a la subestación eléctrica en San Antonio de Getuchá. A esta hora continúan las operaciones militares contra guerrilleros del bloque sur en la zona. En San Antonio de Getuchá, en el Caquetá, Eduardo Ardila Lozada, Noticias Caracol. 6:35 minutos. Desde Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al proceso de paz con las FARC que avanza en La Habana, Cuba, y nos vamos en vivo de inmediato con Margarita Ariza para preguntarte, Margarita, ¿qué dijo el presidente? Buenos días. Hola Juan Diego, muy buenos días. Durante la celebración del bicentenario, el presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo presente en toda esta fiesta, pues agradeció a los alcaldes y a los gobernadores todo el apoyo que le han brindado a este proceso de paz. Él dijo que aunque es un proceso bastante complejo, avanza por buen camino, avanza por la dirección correcta. El proceso de paz no es de propiedad de nadie, pero creo que el apoyo de los señores alcaldes de las ciudades capitales, como el apoyo que manifestaron todos los gobernadores hace un par de días en apoyo al proceso de paz, es algo bien importante. Es bien importante que la ciudadanía entienda que es un proceso difícil, que es un proceso lleno de complejidades, pero que es un proceso que va avanzando. El presidente no solamente se refirió al tema, al proceso de paz que adelanta con las FARC, sino también a la seguridad en todo el país. Dijo que es prioridad de su gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a que las FARC están utilizando a la población civil como escudos para evadir las acciones de las fuerzas militares. Estos terroristas se están quedando entre las casas, donde hay niños, donde hay civiles, donde hay comunidades indígenas, fundamentalmente para utilizarlos como escudos humanos. Eso es una violación flagrante al derecho internacional humanitario, a toda la lógica internacional y por supuesto a los derechos humanos. Bien, ha dicho el ministro de Defensa que los miembros de las FARC se están quedando en las casas donde hay población civil, especialmente niños, pues para evitar las acciones de las fuerzas militares, una clara manifestación de lo que es la violación a los derechos humanos. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.
Margarita, gracias. En el marco del Bicentenario de Margarita, todas estas historias de Barranquilla. Continuamos 6:37 de la mañana. La búsqueda de salidas negociadas a este conflicto que lleva más de medio siglo no paran. Colombia se prepara ahora para la Marcha por la Paz, que es mañana 9 de abril. La movilización busca respaldar el proceso que adelanta el gobierno con las FARC y se espera que unas 500.000 personas salgan a las calles en todo el país. El mensaje este martes será claro. Por un mensaje concreto al gobierno y a la insurgencia, no pararse de la mesa hasta establecer un acuerdo que dé una paz duradera y estable con cambios y transformaciones sociales. Se espera la presencia de colombianos de todo el país pidiendo la paz, entre ellos 30.000 personas de las llamadas reservas campesinas provenientes de 50 regiones. Ese mismo día vamos a seguir exigiendo que se nos escuche directamente en la mesa de conversaciones ante la eventualidad de acuerdos en materia de zonas de reserva campesina. No somos repúblicas independientes, por lo contrario, de lo que se trata con esta figura es de articular esos territorios históricamente desatendidos al desarrollo integral del país. Gobierno, fuerzas militares, movimientos sociales, entre ellos Marcha Patriótica, gremios, políticos y colombianos que reclaman paz, saldrán de los siguientes puntos en Bogotá: el Centro de Memoria Histórica, el Parque Nacional, el Parque Olaya, la calle 72 y el Supercade de la calle 26 con carrera 30. El lugar de concentración será la Plaza de Bolívar. 6:38, a propósito de marchas, en Medellín, más de 800 indígenas de distintas delegaciones del país preparan una movilización previa a la Marcha Nacional por la Paz de este martes, de mañana, mejor dicho. Vamos en vivo a Medellín con Diana Pérez. ¿Por qué marchan estos indígenas hoy? Diana, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Pues ellos quieren ser incluidos durante todo este proceso de paz que tienen con las FARC. Pues en estos momentos hay aproximadamente 800 indígenas aquí. Ellos pasaron la noche en este parqueadero y hasta ahora se encuentran haciendo todo un pliego de peticiones para entregársela a la administración municipal. Ellos estarán llegando a la Alpujarra a las 12 del día. Esperan que ellos se lo entreguen al gobierno nacional para ser incluidos dentro de todos estos procesos que se adelantan en La Habana. Pues en estos momentos ellos están haciendo ese pliego de peticiones y salen a las 9 en punto de la mañana, pero aseguran que desde el sábado que llegaron las condiciones han sido precarias. Es en este parqueadero del centro de Medellín donde cientos de indígenas de todo el país pasarán la noche para participar en una marcha previa a la del 9 de abril. Según los líderes indígenas, las autoridades competentes no les garantizaron condiciones dignas para alojarse. Y denunciamos el trato discriminatorio que nos ha dado la administración de Medellín. Los nativos solicitaron la presencia de organismos de socorro por si se presenta una emergencia de salud. El sitio donde estamos no cabe el personal que viene de las comunidades de los pueblos indígenas de Colombia, porque un sitio no hay techo, es al aire libre. Según la Personería de Medellín, ya la administración tiene conocimiento de la situación. La personería se sentó con ellos, los escuchó y posteriormente estamos haciendo las gestiones con la administración municipal porque pues la Personería de Medellín es un órgano de control. La Secretaría de Gobierno informó que iniciará la asistencia a los nativos con carrotanques, baños móviles y sillas en las próximas horas. Son 28 delegaciones de todo el país que saldrán desde este parqueadero hasta el Parque Explora. Allí se concentrarán, pasarán sobre toda la avenida Oriental, tomarán San Juan y terminarán en la Alpujarra. Nosotros continuaremos entonces muy pendientes de toda esta movilización que empieza a las 9 de la mañana en el centro de Medellín. Informó desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. El diario El Espectador publicó un artículo investigativo en el que asegura que el expresidente Uribe podía haber contribuido a que se perdiera parte del área marítima de nuestra frontera con Nicaragua. El exmandatario respondió al informe vía Twitter. Este es el reporte. En el artículo, la periodista Claudia Morales afirma que el gobierno del presidente Uribe le presentó a la Corte Internacional de La Haya una propuesta en la que cedía mar territorial colombiano a Nicaragua. Entonces, cuando uno oye al presidente Uribe rasgarse las vestiduras por el tema de Luna Verde, a él se le olvida que en la propuesta de línea media, él entregó esa porción de territorio marítimo, de mar. Se refiere a que, según el artículo del Espectador, el 8 de julio de 2008, el entonces presidente Uribe aprobó la propuesta de línea media que fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia. En ella, Colombia proponía ceder una porción de mar. Para el internacionalista Fernando Giraldo, la propuesta del presidente Uribe a La Haya fue determinante en el fallo. Alimentó las posibilidades de que la Corte revisara
los limítrofes que Colombia tenía con Nicaragua, porque encuentra cierta legitimidad de parte del propio gobierno colombiano en una eventual decisión que tomara. Por su parte, el analista político Alfredo Rangel señaló que lo expresado en el artículo no es cierto. No está ella muy bien enterada de cuál fue realmente la posición del gobierno del presidente Uribe, que le dio continuidad a la política de Estado que siempre ha tenido el Estado colombiano en el tema de San Andrés. El expresidente Álvaro Uribe, a través de Twitter, aseguró sobre la columna que la ignorancia es atrevida, a lo que la periodista respondió. No esperaba menos ni más del presidente. El presidente normalmente suele responder de esa manera. Para la columnista del Espectador, al gobierno de Uribe le faltó además hablarle claro al país sobre el peligro que había de perder parte del mar territorial. Noticias Caracol acompañó al expresidente Uribe durante un recorrido por el municipio de Aguachica y en el que el exmandatario no hizo referencias adicionales al tema. La polémica está abierta. La policía del Cauca adelanta operativos para dar con el paradero de un presunto delincuente que participó en el crimen de un policía luego de enfrentarse a tiros con los uniformados en una calle de Santander de Quilichao. En este video quedó grabado el intercambio de disparos entre dos presuntos delincuentes y uniformados de la policía en Santander de Quilichao. El primero en disparar es este hombre y segundos después lo hace este patrullero herido. Según las autoridades, la balacera inició después de que los dos hombres se negaron a una requisa. Una patrulla de policía le hace el requerimiento a dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta para ser identificados y requisados. Al momento de los patrulleros acercarse a estos dos ciudadanos, el que iba como tripulante disparó contra la integridad de los policiales. En la balacera murieron dos personas, entre ellas un uniformado identificado como Jonathan Steven Jiménez Giraldo, de 25 años. En medio de los disparos, los habitantes del sector atemorizados debieron resguardarse. Se oyó pues los disparos y ahí sí, todo el mundo a tirarse al suelo, impresionante, porque pues uno se asusta de eso. La policía del Cauca realizó un gigantesco operativo para dar con el supuesto delincuente que huyó del lugar y que ya está plenamente identificado. El video de seguridad será clave para su captura y judicialización. 6:44, una persona murió y 18 más resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en carreteras del Huila. Según las autoridades, una buseta de servicio público chocó contra un vehículo, al parecer por exceso de velocidad. El accidente ocurrió en el kilómetro 82 en la vía que de Campo Alegre conduce al municipio del Obo en el Huila. Allí, esta buseta interdepartamental que transportaba 25 pasajeros chocó contra un campero. Este vehículo pierde el control, quedando en un volcamiento lateral a un costado de la vía. Tras el choque, una persona murió y 18 más resultaron heridas, entre ellos 2 menores de edad. Llegaron más o menos a las 11:30 de la mañana 5 pacientes adultos y 2 pacientes pediátricos. El conductor de la buseta se encuentra con pronóstico reservado. Entre tanto, la policía investiga las causas del accidente. La hipótesis que se maneja es un adelantamiento en un sector prohibido y exceso de velocidad, y el vehículo pierde el control al colisionar con el campero. La mayoría de heridos pertenecían a los municipios de Obo, San Agustín, Gigante y Garzón. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. 6:45, un accidente de una avioneta tipo Cessna de una escuela de enseñanza que cubría la ruta Cartagena-Bogotá se registró a la altura de la meseta San Rafael de Lebrija, entre Barrancabermeja y Puerto Wilche, Santander. En el accidente resultaron con heridas leves el piloto y un estudiante de aviación, quienes fueron trasladados en un helicóptero del ejército a una clínica de Barrancabermeja. Las autoridades indicaron que el piloto, por medio de una llamada, dio aviso del accidente e indicó el sitio exacto del suceso. A las 6:45 de la mañana, en 60 segundos, les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. Las imprudencias viales siguen causando muertes en Bogotá. Nuestro Ojo de la Noche nos tiene reporte en vivo de un accidente en la avenida Boyacá con 1 de Mayo, donde un peatón que no utilizó el puente peatonal fue arrollado por un taxi y murió. Además, nuevos detalles del homicidio que conmociona al barrio Claret, en el sur de la capital del país, donde un joven de 25 años fue asesinado por un posible caso de racismo. En Medellín, alrededor de 800 indígenas se concentran para movilizarse hacia el centro administrativo de la Alpujarra. La comunidad exigirá al gobierno nacional que tenga en cuenta en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, a todos ellos. Diana Pérez nos tiene un nuevo reporte en vivo desde la capital antioqueña. Así de complicado está el acceso a dos importantes estaciones de la troncal de la Caracas en el sur de Bogotá por los cierres de los ingresos debido a los trabajos de ampliación de las estaciones que se iniciaron hoy.
Yarid Muñoz nos tiene reporte en vivo desde la estación de Transmilenio en el barrio Restrepo en unos instantes. Y Paola Bermúdez estará en vivo también desde el Hospital Santa Clara en Bogotá, uno de los centros asistenciales que presenta más problemas por la crisis de salud. El secretario de Salud del distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo, responderá en vivo aquí en Noticias Caracol. 6:47 minutos de la mañana, vamos en vivo a la estación del Restrepo de Transmilenio en el sur de Bogotá, donde a partir de hoy se inician una serie de trabajos de ampliación de los vagones en esa y otras estaciones de la troncal de la Caracas. Allí se encuentra Yarid Muñoz. ¿Qué implica, Yarid, con los buenos días, este tipo de reformas para los usuarios? Buenos días, Juan Diego. La complicación más importante va a ser que, por ejemplo, esta es la estación del Restrepo. La obra se va a adelantar, la ampliación en la estación Restrepo, en la estación Ortúa, 2 estaciones más al norte. Va a estar cerrado el ingreso por el costado sur, por eso hoy los usuarios que han llegado a esta hora se han encontrado con que esta es la única entrada y salida de la estación del Restrepo. En el costado norte se va a hacer una ampliación del vagón que sirve para la parada de los buses y va a tener 14 metros de más, pero esa obra va a demorarse desde hoy hasta el mes de julio, según ha informado la empresa Transmilenio. Otro cambio en el servicio en esta zona de Bogotá tiene que ver con la suspensión de la ruta circular centro, y a esta hora las personas, ustedes ven hacia el lado del andén del costado izquierdo de la avenida Caracas, son todas las personas que se encuentran con la sorpresa de que no pueden ingresar en el costado sur, entonces tienen que venir hasta esta parte, al costado norte, y a esta hora ya se empieza a notar un poco más la congestión en vista de que es la única entrada y salida de la estación, como les podemos reportar por ahora. Para eso, pues Transmilenio ha activado varias medidas. En la taquilla hay varias personas vendiendo tiquetes solamente de uno en uno. Y obviamente pues algunas recomendaciones para los usuarios, tener algo más de paciencia y evitar las imprudencias, porque hemos visto usuarios que prefieren saltar la baranda, como alguien que se ve por ahí al fondo, o estas personas que para salir más rápido de la estación saltan la baranda y se evitan el recorrido hasta el semáforo, pero pues eso pone en evidente peligro sus vidas. Vamos a estar aquí en el transcurso de la mañana cómo se desarrolla la hora pico de ingreso a la estación del Restrepo. Desde el sur de Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Yarid, gracias. Y hay preocupación en Cartagena por los altos índices de infracciones de tránsito. Según las autoridades, en 10 días después de haber sido implantado el sistema de detención electrónica, ya hay registradas más de 1000 infracciones. Las cámaras de control instaladas por la Secretaría de Tránsito en Cartagena grabaron el momento cuando este taxi se pasa un semáforo en rojo. Otra cámara grabó el momento cuando este Jeep rojo hace un cruce prohibido en una vía al suroccidente de la ciudad. Desde el 26 de marzo, día en que se puso en marcha el sistema de detección electrónica, las autoridades han notificado 1.752 comparendos. Así lo afirmó Edilberto Mendoza, secretario del Tránsito en Cartagena. Inicialmente son sanciones de tipo pedagógico. O sea, esto va hasta el 15 de abril. A partir de esa fecha ya habrá sanciones de acuerdo a lo que esté estipulado en las normas de tránsito. Por otra parte, inicialmente lo que pretendemos es el mejoramiento de la cultura ciudadana, un mejoramiento de la actitud por el respeto a las normas de tránsito. El sistema de detección electrónica se encuentra ubicado en 10 puntos de la ciudad. Estas cámaras de seguridad logran capturar los vehículos que cometen infracciones de tránsito, como el irrespeto de la luz roja en los semáforos, la invasión de zonas peatonales, cruces indebidos, entre otros. Excelente, a controlar, porque hay gente atrevida que se vuelan los semáforos. Y ya ellos saben que multado es el que se vuela el semáforo. Las autoridades anunciaron que en los próximos meses se instalarán más cámaras en distintos puntos de la ciudad. Ante la evidente situación que registran por los últimos días los hospitales en la capital del país, en donde hemos sido testigos del viacrucis que viven cientos de pacientes, hoy el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en el Hospital Santa Clara, en el sur de la ciudad. Con él se encuentra Paola Bermúdez. ¿Y cuál es el objetivo, Paola, de la visita del secretario de Salud a ese centro asistencial? Buenos días.
Hola Juan Diego, televidentes, buenos días. Se trata de un plan de contingencia para descongestionar los servicios de urgencias en Bogotá. Literalmente, ha dicho él, se está saltando a la CPS para entregar las autorizaciones a los pacientes que requieren un servicio, una atención, un procedimiento. Él dice que quiere mostrarle al gobierno nacional cómo están los servicios de urgencias en Bogotá, porque dice literalmente desde el escritorio no se pueden tomar decisiones. Secretario, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y cuál es la real solución para estos pacientes que padecen todos los días en las urgencias de Bogotá? Que nos dejen a nosotros atender los pacientes, que nos dejen a nosotros que pagamos el 30% del régimen subsidiado, que nos lo dejen a nosotros manejar. Las EPS, mire, ¿cómo hicimos para que esto cambiara? Trabajar viernes, sábado y domingo, como pasar por encima de las EPS. Las autorizaciones que no nos dan, pasamos por encima de ellas, porque es que aquí encontré 36 pacientes parados sin autorización, encontré 38 en el Tunal, pacientes con 71 días sin autorización de las EPS. Eso no puede suceder así. Aquí uno llama a la EPS y la EPS le importa nada. Las EPS no pagan, a este hospital le deben 60.000 millones de pesos y el señor ministro dice que no, que eso no tiene ningún problema. No, yo invito al señor ministro que se baje del piso 23, que venga aquí a ponerle el pecho como nosotros le ponemos el pecho a esto, que nosotros sí estamos desde las 3 de la mañana visitando nuestros puntos, mirando qué es lo que pasa aquí y verdad a solucionar este problema, porque es que lo que pasa es que quieren perpetuar el negocio. Esa es la diferencia entre el gobierno quiere mantener el negocio y nosotros decimos que la salud no puede ser un negocio. El presidente dijo que era un derecho fundamental. Secretario, muchas gracias. Pues a propósito de esta polémica, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, habló ayer con Noticias Caracol, así como el personero Ricardo Cañón, quien dice que las deudas con los hospitales no es una excusa para no prestar la atención debida. El personero distrital Ricardo Cañón aseguró que las autoridades deben sentir vergüenza frente a los ciudadanos que requieren el servicio y dijo que la falta de recursos, refiriéndose a la deuda de las EPS con los hospitales de la red pública, no es una excusa para la mala atención. Eso en muchos casos yo creo, y lo vamos a revisar bien en detalle, eso es un cuento chino. O sea, venimos con ese cuentico siempre. Como me den tanta plata no puedo hacer nada. Sin embargo, siguen contratando, siguen cometiendo errores y lo peor, siguen tratando de manera displicente a los pacientes. Entre tanto, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que es imposible complacer al distrito. Lo que el distrito pretende y es que se le entregue el manejo del régimen subsidiado antes de la reforma, sin surtir, dijéramos, un trámite en el Congreso, no se puede, es legalmente imposible. Nosotros como funcionarios, tanto ellos como nosotros, tenemos que cumplir la ley. El jefe de la cartera de Salud resaltó que la polémica seguirá su curso natural, ahora en el Congreso, cuando se discuta el proyecto de reforma a la salud. Señor secretario Guillermo Alfonso Jaramillo, buenos días, los saluda Juan Diego Alvira desde el set de Noticias Caracol. Quisiera preguntarle qué va a pasar mientras se resuelve este rifirrafe ideológico entre el gobierno nacional y el distrito con los pacientes, porque ellos son los que siguen padeciendo la problemática. Mire, por ejemplo, estos son 2 pacientes del Fondo Financiero Distrital. Nosotros no tenemos ninguna restricción para atenderlos a ellos, todos se lo prestamos, pero no sucede lo mismo cuando es de alguna EPS, cualquiera de las 5 que hay en Bogotá, ninguna que cumple. Restricciones hemos encontrado, nos tocó pasar por encima de las EPS para poder solucionar el problema de las urgencias, porque las EPS no dan las autorizaciones respectivas, los pacientes aquí terminan días y días, encontramos uno con 71 días sin las autorizaciones. Cuando ustedes me dicen a mí, como lo dijeron la semana pasada, que para qué pedíamos nosotros más si no podíamos con Capital Salud, es que Capital Salud es un negocio, y eso es lo que nosotros no queremos un negocio. Cuando no es negocio, como en este caso, que es el servicio que tiene que prestar el distrito a 500.000 personas más a 900.000 que no tienen seguro, nosotros le prestamos asistencia a 900.000 personas y las atendemos bien como las atendemos a ellos, que no tienen ninguna restricciones. Le estamos diciendo pásenos todo el régimen subsidiado, que es el que sobre el cual no tenemos manejo, sobre esas empresas que lo que les interesa es el negocio. Es que nosotros, el derecho fundamental a la salud no puede seguir siendo un negocio, y nosotros lo que decimos es, dejen el negocio a un lado, pero hay gentes en el Ministerio de Salud, yo el ministro lo entiendo muy bien, y le quiero decir que sí puede hacer lo que él dice que no se puede hacer. La ley dice que cuando las EPS ninguna cumple, como ninguna cumple en Bogotá, todas están inhabilitadas de acuerdo a las leyes y en la forma como debe conformarse de acuerdo a la superintendencia una EPS. Entonces, ante una crisis, una situación como esa, lo único que necesita el gobierno es, a través de la Constitución y la ley, determinar que nosotros podamos manejar, como lo dice, que el ente territorial lo podrá manejar temporalmente, y podemos demostrar que nosotros sí somos capaces de cambiar este sistema de salud aquí en Bogotá y cambiar el sistema de salud en el país si le entregan el régimen subsidiado a todos los entes territoriales.
Muy bien, secretario, muchísimas gracias. Pues dice la Secretaría Distrital de Salud, en solo 2 hospitales, el Santa Clara y el Tunal, hay 74 pacientes esperando por una orden en promedio entre 8 y 10 días y algunos llegan incluso hasta los 71 días. La EPS que más incumple o que más se demora con entregar estas órdenes es Caprecom. Información desde el Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, con Paola Bermúdez, en Noticias Caracol.